Muy bien, vamos a orar. Cariñoso buen Jesús, que moras en las alturas de los cielos, gracias por una vez más cuidar de cada una de nosotras, cada hogar, aquí también a través de las distintas plataformas. Por favor, queremos que tú seas nuestro invitado especial juntamente a través de nuestro hermano, que pueda impartir sus conocimientos y de esa manera aprender en el cuidado de nuestra salud. Síguenos acompañando y quédate con nosotros, Padre, por amor a ti. Amén. 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 Ay, hermano, es el Freddy. Ay, qué café. Muy bien. Queridos hermanos, buenas tardes, amigos. Vamos a pedir que todos puedan apagar sus audios para poder escuchar hoy día el tema de hoy. Hermano Freddy, para mí es un gusto tenerlo aquí. Nosotros estamos en Amazonas, Perú. Para nosotros es un gusto y privilegio poderlo tener el día de hoy con nosotros. Así que yo voy a presentarles, queridos hermanos, hoy día tenemos un tema muy especial con nuestro querido hermano Freddy Barraza. Realmente tenerlo a él es un privilegio hoy día, así que nos sentimos contentas. Sanidad para las naciones, purificación para las iglesias. Esperamos que todos podamos compartir este mensaje, escucharlo y pedirles por favor que sus audios siempre estén bajos para que no interrumpamos al ponente de hoy. Nuestro hermano es desde Chile, nos va a traer el tema de hoy. Así que las preguntas por el chat y al término de la charla nosotros podemos hacerle las preguntas a nuestro querido hermano que gustosamente va a estar dispuesto a respondernos todas las dudas. Así que, querido hermano, el tiempo es con usted. Sin más que perder o preámbulos, dejamos con usted el tiempo en esta tarde. Hasta el otro día para un mejor resultado. Si estás en un clima cálido, no te olvides. Hola, buenas tardes a cada uno de ustedes. Para mí, digamos, siempre va a ser un privilegio y también una tremenda responsabilidad poder entregar estas charlas que son de conocimiento, tanto para mí como también para ustedes. Hoy día vamos a ver de qué se trata este mensaje de la reforma pro salud que nos manda el Señor a nosotros, ¿ya? Y por qué es tan importante y por qué esto es un mandato para traerle sanidad a las naciones, ¿ya? Es por eso que vamos a partir indicando que cualquiera de nosotros que quiera ahondar en este tema, el libro principal que nosotros, ¿cierto?, estamos usando siempre es la palabra de Dios, la Biblia, ¿ya? La Biblia entonces es el libro texto, guía número 1. También tenemos los libros, como por ejemplo, el Ministerio de Curación, ¿ya? También tenemos el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. También tenemos el libro El Ministerio Médico Misionero, médico, ¿ya? También va a ser muy bueno que lo puedan tener. Y por supuesto que el libro Mente, Carácter y Personalidad. Teniendo todos estos libros, ya nosotros podemos después de esto comenzar a incursionar, ¿cierto?, en lo que es el ser humano, lo que es la vida, lo que es la persona, ¿ya? Lo que son las áreas del ser humano, tanto el área espiritual, el área física, el área mental, y también la parte social, ¿ya? Por lo tanto, por eso que hoy día vamos a comenzar de cero este tema, ¿bien? Y el tema se llama Sanidad para las Naciones. Voy a ver si puedo... Bien, entonces vamos a hablar acerca de la reforma pro salud. La reforma pro salud. Lo primero que vamos a entender entonces que el mensaje pro salud es el medio que Dios usa de una manera filantrópica, que va a ser una ayuda humanitaria, ¿ya? Lo primero que nos dice la sierva del Señor es lo siguiente:
la obra de la Reforma Pro Salud es el medio divino, o sea, es el medio de Dios para aminorar el sufrimiento de nuestro mundo y para purificar a la iglesia. O sea, por un lado vamos a llevar sanidad al mundo y por otro lado tiene un efecto de purificación para la iglesia adventista del séptimo día. Enseñar a la gente que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el obrero maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta tarea lleva la firma del cielo y abrirá puertas para que entren otras verdades preciosas, y hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo inteligentemente de esta obra. Bien, entonces, lo primero es poder entender entonces que por qué a través del mensaje pro salud, por qué a través de la reforma pro salud, nosotros podemos llevarle sanidad a las naciones, ¿ya? Porque es el medio que el Señor nos dejó. Esto está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio 110, ¿bien? Entonces, siempre ha ido en paralelo el Evangelio con la sanidad, ¿ya? Mateo 10, capítulo 7 y 8, el Señor nos dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibisteis, dad también de gracia. O sea, si nosotros recibimos esto de regalo, también tenemos que usarlo también de regalo, ¿ya? Porque es un don de Dios, no es nuestro. Dios lo entrega para nosotros poder evangelizar y llevar también sanidad a los que están con algún problema de salud, sea en cualquiera de las áreas que ya nombramos, física, mental, espiritual, ya en la parte social también. Marcos 16 ahonda un poquito más acerca de esto. Jesús dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 18, tomarán las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas. Vaya para adelante. Ahora sí. Estoy más. A ver, sabe que se escucha mucha bulla y no me puedo concentrar. ¿Ya? Entonces, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Entonces ya vemos que desde que el Señor estuvo aquí en la tierra, Él dejó este mensaje y va en paralelo la predicación del Evangelio con la sanidad a las personas, con el aminorar el sufrimiento de la gente. Van en paralelo, por lo tanto, nunca deberá ser diferente. Y esto para que nosotros entendamos hoy día. Si alguien o alguno de nosotros anda predicando la palabra del Señor, pero no va apoyado, digamos, de la sanidad, entonces ese evangelio no está completo. Y si no está completo, no es un evangelio verdadero. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros hoy día. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? El ejemplo de Cristo nos dice la sierva del Señor que la comisión divina no necesita ningún cambio. O sea, lo mismo que hizo Cristo en el pasado, hoy día está vigente. La comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. El Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. O sea, Cristo ya dejó su método, dejó el método. Él manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas y los oprimidos. Alimentó al hambriento y sanó al enfermo. Anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. Interpretó el evangelio para los seres humanos mediante el bien que realizó. Por sus palabras llenas de amor,
y mediante sus actos de bondad. O sea, Cristo siempre predicó y también sanó. O sea, y más aún, utilizó más tiempo aún en sanar que en predicar. Por eso cuando comienza el libro El Ministerio de Curación, parte diciendo que Jesús, lo primero que hacía, el método de Jesús era mezclarse con la gente, ¿ya? De una vez que se mezclaba con la gente, le mostraba simpatía, los escuchaba, ¿cierto? La gente le decía sus problemas y luego le resolvía los problemas. Finalmente, recién le decía, a la gran mayoría le decía, síganme, ¿ya? Y a otros le decía, anda y cuéntale a los tuyos lo que ha hecho el Señor en tu vida. Por lo tanto, es el método de Cristo el que nosotros también tenemos que utilizar hoy día. No basta solamente llevarle sanidad a las personas por sanarlos. Si no le entregamos la palabra de Dios, que es la salvación, no tiene ningún sentido que alguien se sane de una enfermedad y después pierda la vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿cierto? ¿Por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en el sentido misionero médico es un cumplimiento del texto? Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, a los mancos y a los cojos y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos hoy día, que esta es una obra que deberían hacer las iglesias en cada localidad, al norte, al sur, al este y al oeste. Se les ha dado a las iglesias la oportunidad de responder a esta obra. ¿Por qué no lo han hecho? Alguien debe cumplir la comisión. Esto está en el libro Ministerio de Bondad, página 127. Y nosotros hoy día, yo llevo ya 40 años de adventista, y me he dado cuenta que este trabajo no se ha hecho, ¿ya? O no se ha hecho como debiera hacerse. Todavía estamos debiendo. Si estamos predicando la palabra teórica, pero no práctica, estamos predicando un evangelio no completo, un evangelio incompleto. Entonces, nos dice la sierva del Señor, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médico-misionera. O sea, ¿quiénes son los que tienen que hacer la obra médico-misionera? Cada miembro de la iglesia adventista, entonces debiera hacer una obra médico-misionera. Ustedes, de acuerdo a la experiencia que tienen, podrán decir, ¿cierto?, si esta obra se hace o no se hace. Esto está escrito en el libro Joya de los Testimonios, tomo 3, página 102. Entonces, la Biblia nos dice ahí en 2 Crónicas 20:20, creed en Jehová y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y seréis prosperados. ¿Será que nosotros en este tiempo no hemos confiado en la profeta del Señor? ¿Será que estamos en un problema? Dice, la forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar de la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias, o sea, falsas, de curación, que se harán pasar por divinas. Mensaje Selecto, tomo 2, página 62. O sea, hoy día no se puede hacer las obras que hacía Cristo en su tiempo, porque Satanás también está haciendo lo mismo. Por lo tanto, hay otra manera como obrar en el ministerio médico misionero. Por esta razón,
sigue el texto, por esta razón el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra de sanidad física, combinándolo con la enseñanza de la palabra. No pueden ir separados el evangelio de la palabra con la sanidad física, tienen que ir de la mano, tienen que ir en paralelo. Deben establecerse sanatorios. Y con estas instituciones deben relacionarse obreros capaces de llevar a cabo una obra médica misionera genuina. Así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acuden a los sanatorios en busca de tratamiento. Ahora, ¿por qué sanatorios? ¿Cierto? Porque cuando alguien llega a un sanatorio, pierde la libertad de conciencia, ¿cierto? Ya entra al sanatorio y en el sanatorio va a hacer lo que le digan los facultativos, las personas que están facultadas para trabajar en el sanatorio. O sea, la persona no va a llegar y comer lo que quiere, no va a hacer, o sea, va a haber siempre... Va a haber siempre un protocolo en el cual la persona se somete a ese protocolo. Por eso es que es tan importante y los sanatorios van a tener resultados más mejores, ¿cierto? Que cuando una persona recibe, digamos, un consejo y va a su casa, pero en su casa si quiere lo hace o lo hace a media o como sea. Por eso que el tema de ir a un sanatorio es superior que trabajar en su propia casa. Pero gracias a Dios también tenemos este otro método para los que no pueden ir a un sanatorio, poderle darle consejos, ¿cierto? Y que la persona lo puede hacer también en sus hogares. ¿Ya? Dice, así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Ahora, aquí dice, fíjense ustedes, para que vayan sacando la cuenta de que si nosotros como iglesia hemos actuado bien o no hemos actuado bien. Aquí dice sanatorios, no dice hospitales, ¿ya? Dice sanatorios. Y en Chile, por lo menos, no tenemos sanatorios. Hay algunos centros de salud que se están armando recién, hace poco, ¿ya? Por lo tanto, en los hospitales que yo conozco por lo menos, que son de la iglesia, la medicina que se usa es la medicina alópata, no es la medicina de Dios. No estamos hablando del mensaje de la reforma pro salud, estamos hablando de que la gente recibe, digamos, si no es un tratamiento, digamos, de un accidentado o de una ruptura, normalmente lo que se le da, digamos, son medicamentos. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de que son los métodos por lo cual Dios ha llevado, digamos, a la iglesia. Entonces aquí estamos hablando que estas instituciones deben ser sanatorios, ¿ya? No hospitales. Entonces, ya vimos que el mensaje pro salud tiene una obra filantrópica, una obra de ayuda a la humanidad, que es, ¿cierto?, comenzar a aminorar el sufrimiento, o sea, llevarle sanidad. Pero además el mensaje pro salud tiene una misión salvadora y evangélica, o sea, tiene otra arista más, ¿cierto? Tiene otro objetivo más, ¿ya? Que es una misión salvadora y evangélica. Dice la sierva del Señor, la luz que Dios ha dado de la reforma pro salud es para nuestra salvación y para la salvación del mundo, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando que es para nuestra salvación y también para la salvación del mundo. Los hombres y mujeres han de ser informados con respecto al ser humano, ¿cierto? A la parte fisiológica, con respecto al ser humano, como una habitación preparada por nuestro Creador, como el lugar de su morada, y con respecto a la cual Él desea que seamos fieles mayordomos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, lo primero que tenemos que entender es que nosotros, de acuerdo a lo que dice ahí 1 Corintios 3:16, somos templo de Dios.
Como dice 1 Corintios 6:19, somos templo del Espíritu Santo. Como dice el libro de Hebreos 3:6, somos casa de Jesucristo. Y por lo tanto debemos entender entonces cómo es este templo, ¿ya? Que corresponde a la parte mental, física, total, ¿cierto? Mente, cuerpo, espíritu. Total consagrado para el Señor. Consejo sobre el régimen alimenticio 89 dice: la reforma pro salud ha de destacarse de manera más prominente en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Los principios de la reforma pro salud se hallan en la palabra de Dios. El evangelio de la salud debe vincularse firmemente con el ministerio de la palabra, deben ir mano a mano. Es el deseo del Señor que la influencia restauradora de la reforma pro salud sea una parte del gran esfuerzo final para proclamar el mensaje evangélico. Muy bien, la verdad. Entonces, acá nosotros estamos viendo que la profeta de Dios está diciendo, mira, si alguien está hablando de profecías, está hablando del mensaje del tercer ángel y no usa el mensaje pro salud, que es el brazo derecho, entonces no está capacitado para predicar la profecía y especialmente el mensaje del tercer ángel. No es menor lo que estamos escuchando. La obra médico-misionera es la mano derecha del Evangelio. O sea, no tan solo la mano derecha del tercer ángel, sino que es la mano derecha del Evangelio. Es necesaria para el progreso de la causa de Dios. A medida que los hombres y mujeres sean inducidos a ver la importancia de los hábitos de vida correcto por medio de la obra, el poder salvador de la verdad se hará conocer. Obreros preparados para hacer obra médico-misionera deben empezar sus trabajos en todas las ciudades. Como la mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para tratar la enfermedad abrirán puertas para la entrada de la verdad presente. Por lo tanto, si cada miembro de la iglesia adventista debe hacer obra médico-misionera, tiene que llevar a cabo estas dos cosas que van en paralelo. La verdad, ¿cierto? La palabra de Dios junto con aminorar el sufrimiento de las personas. ¿Ya? Y esto es tremendamente importante. Imagínense ustedes en la última semana de Cristo, cuando Cristo, ¿cierto?, estuvo en la tierra la última semana, lo que el mundo católico llama el Domingo de Ramos, él permitió que le hicieran un homenaje, ¿ya? Y mandó a desatar un burrito, ¿cierto? Y la gente le puso usaba palmera, alfombras, qué sé yo, aplaudían, gritaban, ¿ya? Y cantaban, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Imagínense ustedes los fariseos que siempre estaban al lado y que no les gustaba el mensaje, lo primero que le dijeron, ¿cierto? Oye, dile a esa gente que no hagan tanto alboroto y se queden callados. Y Jesús le responde, si ellos callaran, hasta las piedras hablarían. Y es obvio, ¿cómo iban a quedarse callados? Por ejemplo, en la comitiva se iba Lázaro. Lázaro, que había sido librado de las cadenas de la muerte, ¿cómo se iba a quedar callado? De la abundancia el corazón habla la boca. ¿Cómo se iban a quedar callados todos los ciegos, que ya no eran ciegos, sino que iban abriendo camino para que pasara el Señor? ¿Cómo iban a estar callados, cierto, los paralíticos, los mancos, los mudos? ¿Cómo iban a estar calladas todas las personas que tenían algún problema de sanidad, que tenían problemas de enfermedad? Si Dios mismo en la persona de Jesús lo había sanado. Por lo tanto, era imposible que se quedaran calladas. Pero
ya que la iglesia se ha quedado callado en este punto, ¿ya? Y no ha hablado lo que tenía que haber hablado, entonces en este tiempo las piedras están hablando más que nosotros. Y estamos nosotros teniendo testimonio de las piedras, lo que nos está diciendo la ciencia, lo que nos dice allá, para demostrar que la sierva de Dios tenía razón. Un mensaje que la iglesia adventista tiene de hace 150 años. Y recién estamos descubriendo cosas. Por lo tanto, es una obra que cada miembro de la iglesia tiene que hacer. El mensaje pro salud tiene una misión santificadora. Recuerden ustedes, este mensaje se dio después del año 1844. El libro de Daniel 8:14 dice que hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y nosotros entendemos que del año 1844, ¿cierto?, pasa Cristo del lugar santo al lugar santísimo, y el santuario celestial comienza a ser purificado. Pero paralelamente al santuario celestial, también comienzan a ser purificados los santuarios terrenales. Y los santuarios terrenales, como ya vimos, somos tú y yo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Por tanto, tiene que ser santificado, ¿ya? Tiene que ser purificado. Consejo sobre el régimen alimenticio 77 dice: el comer y el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. ¿Se entiende? El comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. O sea, si queremos avanzar espiritualmente, tenemos que ver qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo y cómo nos estamos vistiendo. Consejo alimenticio número 79 dice: el Espíritu de Dios, y esto es importante que lo entendamos, el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestros apetitos en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. O sea, entonces aquí es lo que Cristo siempre decía, ¿cierto? Este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón anda lejos de mí. O sea, ¿cómo estaban los apóstoles, ¿cierto? Cuando Jesús le hizo la promesa que era necesario que Él se fuera para que viniera el nuevo Consolador, otro Consolador, ¿cierto? El Espíritu Santo. Tenían que estar unánimes y juntos. Esa palabra unánime también se refiere a que nosotros debemos ser unánimes entre lo que creemos y también lo que hacemos. Tiene que haber una congruencia, no puede haber aquí una dicotomía, no puede haber una separación, no podemos ser diferentes. Tiene que ser congruencia entre lo que creemos y también lo que hacemos, ¿ya? Si hay congruencia, ¿cierto? Si nosotros estamos bien, el Espíritu de Dios va a venir fuerte sobre nosotros. De otra manera, el Espíritu del Señor no va a venir. Consejo alimenticio número 80 dice: todos los que participan de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en... Todos los que participan de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Recuerden entonces ustedes cómo nos ataca, digamos, Satanás a través de nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestro tacto, ¿ya? Ahí nos está atacando Satanás, nuestros sentidos. Entonces, si nosotros lo que está entrando a través de nuestros sentidos, está formando nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos nos llevan a las acciones. Y las acciones repetidas nos llevan a los hábitos. Y los hábitos finalmente van determinando nuestro carácter. Por eso que
Si queremos tener el carácter de Jesucristo, lo que está entrando en nuestra mente a través de nuestro sentido, tiene que ser lo que Dios ha determinado que entre. De lo contrario, vamos a estar perdiendo. Consejo alimenticio número 74, en el último párrafo dice, Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. O sea, Dios no puede permitir entonces, ¿cierto?, que el Espíritu Santo entonces entre los que, por un lado, creen una cosa y por el otro lado hacen otra cosa, ¿cierto? Aquí hay una clara diferencia entre lo que es fe, por un lado, y lo que es presunción, por otro lado, ¿cierto? La fe es de Dios, ¿cierto? Y la presunción es del demonio. Consejo alimenticio, régimen alimenticio 81 dice, esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino que un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos como una ofrenda, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Romanos 12:1, ¿ya? Consejo alimenticio 85 dice, así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. O sea, con el alimento no nos salvamos, pero sí vamos a estar en mejores condiciones para poder discernir primero el momento solemne en que estamos viviendo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Recuerda que para eso también Dios nos puso los 10 mandamientos. Si lo pasamos por ese prisma de los 10 mandamientos, sabremos siempre qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. El Consejo Alimenticio 84, en la última parte, dice, el poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que, si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Y hablamos cómo entonces se perfecciona el carácter. O sea, aquí vamos a entender entonces, ¿ya?, que es el mensaje pro salud, es el que nos va a llevar, ¿cierto?, a tener mejor carácter, ¿ya? Entonces, si ustedes se darán cuenta que este mensaje, cuando alguien lo comienza a predicar, rápidamente se levantan voces que quieren hacerlos callar. Y no me cabe duda que cualquiera de ustedes que trate de levantar este mensaje, comenzarán a recibir, ¿cierto?, algunas palabras para hacerlos callar. ¿Por qué? Porque hoy día, como no es un mensaje popular esto, ¿ya? ¿Para qué vamos a molestar a la gente? Pero la única manera, nos dice la sierva del Señor, para perfeccionar el carácter cristiano es a través del mensaje de la reforma pro salud. Consejos sobre régimen alimenticio 82 dice, nuestros hábitos
en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos en el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. O sea, fíjense ustedes, o sea, aquí hay una clara muestra de quiénes son, digamos, del mundo o quiénes están entrando en los caminos del Señor. Más adelante, o otro día quizás, vamos a ver que todo este tema, cuando comience el zarandeo, esto comenzará con el mensaje de la reforma pro salud. Y muchos se irán por este tema, pero llegarán muchos también a través de este tema. Entonces ya vimos que el mensaje pro salud tiene primero una obra filantrópica de ayuda a las personas, ¿cierto?, para aminorar el sufrimiento, para la sanidad de las personas. Segundo, que tiene que ver con una parte santificadora, que es para nuestra purificación de la iglesia, ¿ya? Pero también tiene una misión escatológica, ¿ya? Escatológica significa para el tiempo del fin, ¿ya? Consejo sobre el régimen alimenticio, el número 97 dice: el 10 de diciembre de 1871, o sea, estamos hablando 150 años casi ya, me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es el ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Es tan íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Entonces aquí, ¿cierto? Si Juan el Bautista fue el segundo Elías que preparó la primera venida de Jesucristo, y él tuvo que tener primero un mensaje de una reforma pro salud fuerte en su vida a través de su papá, ¿ya? Y él, toda su vida, digamos, tanto en su vestimenta como en su alimentación, fue especial, y él estaba preparando la primera venida. Los que preparen la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también van a hacer una gran obra interna en su propia vida y también externa hacia la evangelización, ¿cierto?, de las personas. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda al mundo no existiría. O sea, entonces aquí estamos hablando que el Señor podría habernos castigado por la desobediencia a los 10 mandamientos, pero nos manda este mensaje, ¿cierto?, de amonestación, el mensaje del tercer ángel. Cualquiera que tenga la marca de la bestia en su frente, en su mano, también va a recibir entonces las plagas, estas postreras plagas. Ahora, dice, los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Recuerde que estamos en el nuevo pacto, donde Dios pone su ley en nuestra mente y la escribe con su propio dedo en nuestros corazones. Y se entiende por corazones cada víscera que nosotros tenemos, ¿ya? Cada célula. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o a la transgresión de la ley natural. O sea, da lo mismo que si usted guarda el sábado o también obedece una ley natural. Si usted viola uno, se hace cargo de la ley. Si viola el otro, también se hace cargo de la ley. Porque las dos son leyes que Dios puso en nuestra vida. Hacer clara la ley natural es instar a que se le obedezca en la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. O sea,
no puede, ya ustedes lo saben, cualquier predicador, sea laico o sea pastor, hablar del mensaje del tercer ángel y no obedecer las leyes naturales. Sería un mensaje falso. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Ahora, tenemos que entender entonces que Satanás, ¿cierto?, se va a oponer a que este mensaje sea predicado. Por lo tanto, usted sabrá claramente cuando alguien quiere hacerlos callar a ustedes porque están hablando del mensaje pro salud, no es Dios el que lo está tratando de hacerlo callar. ¿Ya? Dice, Satanás y sus agentes están tratando de obstaculizar esta obra de reforma y harán todo lo que puedan para afligir con perplejidades y cargas que se empeñen en ella de todo corazón. Sin embargo, nadie debe desanimarse por esto o cesar en sus esfuerzos por esa razón. Esto está en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio número 109, en la última parte. Y aquí en esto tenemos que entender el consejo que le da Eliseo al rey que le fue a pedir consejos, ¿cierto? Él le dijo, mira, abre la ventana, pon tu flecha, y al disparar le dice, golpea la tierra, ¿ya? El rey la golpeó 3 veces y Eliseo se enojó y le dijo, si tú hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a tus enemigos. Pero como golpeaste solamente 3 veces, vas a ganar la victoria 3 veces, ¿ya? Pero luego ellos se van a reponer y tú vas a ser derrotado. Por lo tanto, querido amigo, querido hermano, si tú quieres tener la victoria en el Señor, tendrás que ser perseverante en la predicación del Evangelio en paralelo con el mensaje pro salud. Si quieres tener la victoria y quieres ver cómo los gigantes se van derribando, cómo las montañas se van allanando, entonces sigue perseverando y orando para que el Señor te dé poder y te dé sabiduría. El profeta Isaías habla de esta manera de una característica de Cristo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra justicia. Isaías 42:4. No hablen pues los seguidores de Cristo de fracaso o desánimo. Antes bien, recuerden el precio pagado para rescatar al hombre a fin de que no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, y ahora ya entendemos que esta es una obra de toda la iglesia. Ya vimos que cada miembro de la iglesia deberá ser un médico misionero. Hay un mensaje relativo a la reforma pro salud que ha de presentarse en todas las iglesias. Hay iglesias que no permiten que se presente el mensaje pro salud. Y estamos hablando de la iglesia remanente. Estamos hablando de la iglesia que como característica, ¿cierto?, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y no creemos en la profeta del Señor. También la característica que tiene la iglesia remanente es que, ¿cierto?, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y es Jesús el que nos manda a sanar personas. La obra misionero-médica debe ser parte de la obra de toda iglesia en nuestro país. Por lo tanto, si usted está en Perú, si está en Chile, si está en México, está en Estados Unidos, si está en Europa, y hay iglesias adventistas, la obra misionera médica debe ser parte de la obra de todas esas iglesias. Voy a los testimonios, tomo 2, página 527. Entonces, aquí vamos a ver cómo hay un asunto resumido de lo que es el mensaje pro salud, ¿cierto? Que parte
Primero por lo que es la confianza en Dios, ¿cierto? La confianza en Dios tiene que ver con que nosotros, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es creer en la verdad, porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, tenemos que creer en la verdad. Tenemos luego amar esa verdad, y después tenemos que predicar la verdad, pero también tenemos que vivir la verdad. Es la única manera de poder decir que tenemos confianza en Dios. De lo contrario, confiamos en nosotros mismos. También el aire puro, ¿cierto? Es otra de las leyes naturales, aire puro. También vamos a hablar de esto más adelante, el agua pura, ¿ya? Tenemos que beber a lo menos, esto depende del peso corporal, a lo menos 8 vasos diarios, ¿cierto? De agua pura y agua tanto por dentro como también por fuera. El sol hoy día a través del COVID-19, ¿cierto? Estamos viendo que si la gente toma sol o si tiene buena vitamina D va a afrontar de mejor manera, digamos, el contagio, ¿ya? El descanso, dormir entre 7 y 8 horas diarias, en ese tiempo los glóbulos blancos también se reponen para seguir defendiéndonos, ¿ya? Por lo tanto, si no estamos descansando las horas que necesitamos, también nuestro sistema inmunológico va a estar deprimido. También tiene que ver con el ejercicio físico, a lo menos 150 minutos a la semana, 30 minutos diarios deberíamos hacer ejercicio físico, algo que nos cuesta mucho ahora que estamos en periodo de pandemia, de cuarentena. Ya vamos a hacer especial también énfasis, ¿cierto?, en lo que es la nutrición sana y equilibrada. También tenemos la temperancia, ¿cierto? A las cosas malas nada, como alcohol, tabaco, droga, las cosas buenas en equilibrio, pero entendiendo que el azúcar es la droga más grande que existe, y lamentablemente es la droga que nosotros hacemos cariño, ¿ya? Fíjense ustedes, nosotros que estamos hablando acá de una iglesia, ¿ya? Cuando alguien se bautiza, le hacemos una fiesta y lo llenamos de azúcar, ¿ya? Eso es no entender el mensaje pro salud. También tenemos la higiene, hoy día se ha hablado mucho de la higiene, el lavado de manos, ¿ya? Pero ya esto también nosotros lo teníamos, de hace más de 150 años que recibimos esta información, la higiene. Pero también tiene que hablar, vamos a hablar de ambiente limpio, pero también vamos a hablar de ambientes agradables. No sacamos nada hoy día que estamos en pandemia, hay muchas más denuncias de maltrato físico, de violencia intrafamiliar. Esa es la vida. Otra ley, ¿cierto?, que no se le ha dado énfasis, que la sacaron de los 8 remedios, ¿ya? Vamos a tener un curso quizás también donde vamos a hablar de las leyes naturales, y aquí está la pureza de vida, ¿cierto?, que significa perdonar. Ya Jesús dijo, ¿cierto?, cuando tú ores, ora de esta manera, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿ya? Por tanto, el perdón tiene que estar claro. Si no perdonamos, vamos a tener un problema de salud, ¿ya? Tenemos que también pedir perdón, tenemos que eliminar odios, rencores, las culpas, tenemos que controlar la pena, el miedo, el estrés. O sea, vamos a hablar de eso también más adelante, ¿ya? El corazón alegre, Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Otro remedio natural que no está dentro de los 8. El agradecimiento también tiene que ver con esto. Y también, por supuesto, la ley del servicio. El Señor dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Si nosotros servimos de la manera como Dios quiere que sirvamos al mundo, vamos a tener mejor salud, y esa promesa que está condicionada, Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a hablar, por supuesto, también de la alimentación, en otra ocasión, este plato, ¿cierto?, ideal, que es preventivo, ¿ya? Que es el plato ideal vegetariano, estamos hablando de un 50% entre frutas y verduras, 30% cereales y tubérculos, y un 20% de proteínas, legumbres secas y también oleaginosas. En el grupo A, ¿cierto?, que es el verde, serían, digamos, ensalada de 4 colores o más en cada comida. La fruta, en lo posible comerla sola, o si vamos a comer fruta, no comamos verduras, ¿ya? Y dependiendo cómo está nuestro hígado, vamos a ver también las combinaciones, ¿bien? En los cereales, que son los energéticos, los que nos dan, digamos, la mayor cantidad de glucosa, tenemos que tener 2 cereales integrales y un tubérculo, o 3 cereales, o 2 tubérculos y un cereal en cada comida, ¿ya?
Y de las proteínas del rojo, ¿cierto? Que es lo menos, el 20%, tenemos que tener 2 tipos de legumbres diferentes o 2 tipos de oleaginosas. O una y una, ¿ya? De esta manera vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Vamos a tener todo lo que son los carbohidratos, las grasas, las proteínas, la vitamina, los minerales, ¿ya? Pero también vamos a tener todos los aminoácidos esenciales, ¿ya? Para que se puedan formar las proteínas necesarias a través, ¿cierto?, de los nucleótidos que vamos a formar en el ADN. Pero también vamos a tener, ¿cierto?, todos los fitoquímicos que necesitamos, ¿ya? Por lo tanto, esto vamos a hacer énfasis, si es que tenemos otra clase más adelante, ¿cierto? Y vamos a ir viendo que esto, nosotros vamos a ver si está bien equilibrado a través de la sangre. Levíticos 17, versículo 11 y versículo 14 dice que la vida de una persona está en la sangre. Y ahí nos vamos a dar cuenta claramente, ¿cierto?, cómo está nuestro colesterol, los triglicéridos, cómo está el LDH, lactato deshidrogenasa, cómo está la glucosa, cómo está, etcétera, la sangre misma, hemoglobina, BCM, CHCM, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso también lo vamos a ir viendo cómo, ¿cierto?, la sangre, nosotros podemos hacer un experto en la sangre, estudiar una carrera universitaria, qué sé yo, medicina, o bioquímica, o tecnología médica, para poder ver al microscopio la sangre, o nos hacemos expertos en los exámenes clínicos, ¿ya? Y vemos ahí los exámenes clínicos, que está afuera, que está adentro, y saber qué alimentos nos sirven para que eso vaya entrando en los parámetros correctos. Pero recuerden que la alimentación es uno de los factores. La alimentación es uno, ¿cierto?, de las leyes naturales. También están todas las otras leyes que ya hablamos. Por lo tanto, esto tiene que ser algo integral, tiene que ser algo también equilibrado. Bien, ese es el tema de hoy día. No sé si hay alguna pregunta. Bien, hermano, muchas gracias. Vamos a esperar que puedan hacer sus preguntas a través del chat para poder responder nuestro hermano Freddy. Muchas gracias. ¿Sería posible mandar el link a... Quedó todo muy claro, no hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, hermana. Ya, bueno, el hermano mencionó acerca de un texto de Elena de White sobre que en estos tiempos no se practicaría, ¿no?, estos milagros que se hacían en el tiempo de Jesús.